Buenos días, hermanos. Exaltado sea el nombre del Señor en esta mañana. Engrandecido sea su nombre en esta mañana. Glorificado sea su nombre. Agradecemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque estamos hasta aquí, es por la mano del Señor. Bendito sea el Señor. Leamos unos versículos, hermanos, para partir. Filipenses, capítulo 3, verso 7 en adelante. Filipenses 3, 7 en adelante. Amén. En tu nombre, Señor. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer también 2 de Corintios, capítulo 5. Verso 16. 14 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16, el 14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Pedimos tu socorro en esta hora. Señor, que tu palabra, Señor, nos hable, que tu espíritu nos hable. Señor, nos entregamos en tus manos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Amén, hermanos. Lo que quiero compartir en esta mañana guarda relación con el conocimiento que tenemos de Cristo. Pablo, en Filipenses, ¿cierto? Cuando hablamos, leímos recién, estaba hablando de un premio, de una meta de Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo. Pero antes de eso, cuando leímos también, Pablo hablaba, ¿cierto?, que todas las cosas que eran para él ganancia, la ha estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y no solamente las cosas pasadas, sino que aún estimaba todas las cosas como pérdida
él reconocía, hermanos, que él tenía muchas cosas de que gloriarse en la carne, humanamente. Él reconocía que era mejor, que era aventajado, mucho más que todos los suyos. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él lo estimó todo como pérdida. Todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Pablo puso en una balanza el conocimiento de Cristo y todo lo que él logró en su vida y lo estimó por nada, por basura. Quiere decir que él pudo ver que el conocimiento de Cristo, hermanos, tenía un peso mucho mayor que toda la gloria que él tenía, que todo el conocimiento que él tenía, que toda la religión que él seguía, por el conocimiento de Cristo. Y aún más, también en Filipenses decía, ¿cierto?, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, que Pablo, hermanos, para él el conocimiento de Cristo no era solamente un conocimiento intelectual, sino que él quería ser semejante a él en su muerte. Entonces aquí ya algo nos está hablando Pablo, de que el conocimiento de Cristo no es solamente conocer la palabra, no solamente conocer de Dios, no solamente escuchar de Dios, sino que tenemos que tener un encuentro con Él. Y ese encuentro con Él significa vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Y de esa manera nosotros vamos a ser semejantes a Él. Por otro lado, Pablo también, conociendo a Pablo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Pablo fue un hombre muy usado por el Señor. Él mismo dice en el versículo 12, no que lo haya yo alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y eso, hermano, me habla mucho al corazón porque nosotros en toda nuestra vida cristiana nunca vamos a dejar de conocer al Señor, nunca vamos a terminar de conocer la profundidad del Señor, las riquezas del Señor, el amor inagotable del Señor. Pecaríamos si en algún momento dijéramos nosotros ya estamos completos, estamos listos, terminamos, ya no tenemos nada más que conocer, lo hemos conocido todo, hemos escuchado tantas palabras, tantos compartir, hemos ido a tantos retiros, tantas conferencias, ya estamos llenos. No, tenemos que tener como este corazón que tuvo Pablo, no que lo haya yo alcanzado, sino ni que sea perfecto aún, sino que prosigo, para asir aquello por lo cual también fui asido. Y al final dice, prosigo ¿a qué? A la meta. Aleluya. Cristo es nuestra meta, hermanos. Eso es el todo del cristiano, conocer a Cristo. Si pudiéramos como llegar hasta aquí en el compartir, hermanos, esto sería el mensaje. Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestro todo. Y cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 5, ese versículo que leímos, solamente ese versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si conocimos según la carne, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, que el conocimiento de Cristo es por el Espíritu. Pablo no conoció a Cristo en la carne, ¿cierto? Los discípulos, los apóstoles, sí. Ellos estuvieron con Cristo, caminaron con Él, anduvieron con Él y lo conocieron, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, lo que nuestros ojos palparon, tocante al verbo de vida, ¿cierto? Ellos tuvieron el gozo, imagínense, de poder estar con su Señor. Hemos hablado también de Pedro, ¿cierto? Que Pedro fue llamado por su Señor, que Pedro fue visto por Él con sus ojos, que Pedro pudo ver a su Señor. Los discípulos pudieron estar con Él, Juan pudo estar, ¿cierto?, recostado en el pecho de su Señor. Imagínense qué tremendo. Pero aquí Pablo está diciendo que si lo conocimos en la carne, aún
a nadie conocemos según la carne, y aún si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es porque el Señor de alguna forma, hermanos, quiere que nosotros entendamos que necesitamos tener una renovación en el conocimiento del Señor. Pedro, vuelvo a tomar el ejemplo de él. Pedro conoció al Señor en la carne, pero quisiera tocar un texto de Pedro donde muestra algo un poco más profundo de su relación con el Señor, en el capítulo 16 de Mateo. Si podíamos ir al capítulo 16 de Mateo. Versículo 13. Aquí vamos a leer algunos textos para comprender esto. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta nos hace el Señor en esta hora. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí podemos ver algo, hermanos. La revelación del Hijo de Dios no fue por un conocimiento humano, no fue porque Pedro era muy inteligente, porque Pedro era uno de los discípulos del Señor, fue porque al Padre le agradó revelar a su Hijo, a Pedro. Y así también ha sido con nosotros, hermanos. De pura gracia y de pura misericordia, damos gracias al Padre, que Él nos reveló a su Hijo en nosotros. Y si aún no ha sido revelado a Cristo, la persona de Cristo, nosotros podemos pedirle al Padre que nos revele a su Hijo, para poder conocerle, hermano, para poder tener un conocimiento no intelectual, sino un conocimiento experimental, de tú con el Señor, de yo con el Señor, un conocimiento vivo, de que Él te conoce, hermanos. Tenemos que partir de esa premisa. El Señor nos conoce. Él nos conoce a todos. El salmista, ¿cierto?, decía: examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de maldad, camino de perversidad. El Señor sabe nuestra condición, conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, sabe que somos pecadores, pero Él quiere tener una relación con nosotros, hermanos, experimental, como se decía en la mesa, una comunión íntima con nosotros. Si no hemos tenido esa comunión íntima con Él, estamos a tiempo, hermanos, estamos a tiempo. No solamente se trata de una comunión asociada a las reuniones, que eso es parte también de la iglesia y de la voluntad del Señor de que nos reunamos, ¿cierto?, de que nos congreguemos. Pero esto, hermanos, tiene que ver como mucho más allá. Tiene que ver con tu relación íntima con el Señor, con el tiempo que tú y yo le pasamos a nuestro Señor, a nuestro bendito Salvador. Entonces le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Aquí él le dice Simón, hijo de Jonás. Hasta aquí el conocimiento del Señor a Simón, ¿cierto?, era con ese nombre. Simón significa inestable, o una caña cascada, una caña débil, algo inestable. Y después el Señor le cambia el nombre. Y es también lo que quiero decir, algo que me llama la atención de este texto, es que el Señor Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo.
Cesarea de Filipo es una zona que está ubicada en el norte de Israel, en la parte compartiendo otras regiones ya de Israel, de Siria, en ese sector en el norte, y está muy cerca de Hebrón, ¿ya? Del monte Hebrón. Este monte todavía está en Israel y es un monte muy extenso y que tiene mucha nieve y lluvia, ¿ya? Es un monte muy rico porque hacia abajo hay árboles, hay viñas, hay plantaciones, hay mucha fructificación de vegetación por el agua que viene desde el monte, ¿cierto? Por la nieve. Y esa es la zona donde estaba Cesarea de Filipo, en ese sector, donde nace el río Jordán, ¿ya? Era una zona bien limpia, bien cristalina, donde el agua pura empezaba a bajar desde el río Jordán y iba siguiendo su curso y bajando hasta llegar al mar Muerto. Esa era la zona donde el Señor llevó a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan. Y esto es muy significativo, hermanos, porque el Señor siempre, para poder mostrarnos más de Él, nos va a llevar a la fuente, al origen, al principio, a donde nacen las fuentes de aguas, a donde está todo más puro, más cristalino, más sin contaminación, donde está la revelación pura de Jesucristo. Y eso fue lo que me llama la atención, hermanos, porque después que el río Jordán llega hasta el mar Muerto, se va ensuciando, se va contaminando. Va teniendo sedimentos, va teniendo contaminación, hasta llegar a ser un mar muerto. Eso tiene que llamar mucho la atención a nuestro corazón, hermanos, porque nosotros podemos estar llenándonos muchas veces de conocimiento, aprendiendo a hacer las cosas en el camino, y nos estamos olvidando de la fuente de agua, de quién es la fuente de agua viva, Cristo, que es la fuente de agua viva, inagotable. Y ahí el Señor llevó a Pedro, a sus discípulos, a la fuente para tener esta revelación, al monte Hebrón, a la ciudad de Cesarea de Filipo. Y ahí Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, hermanos, es lo primordial en nuestra vida, la revelación de Cristo. Tener a Cristo revelado en el corazón es lo fundamental. Después en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces aquí le cambia el nombre, Simón, ahora tú eres Pedro. Ahora ya tú no eres inestable, ahora tú eres una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor aquí? ¿Sobre Pedro va a edificar la iglesia? Dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Cuando nosotros vemos los significados de esas dos palabras, de Pedro y de la roca, Pedro es una piedra pequeña, y aquí roca es una roca grande. Entonces lo que está diciéndole el Señor es que sobre esta roca, sobre esta confesión que tú hiciste de que Cristo, de Jesús es el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Porque tú eres inestable, Pedro. Pero Cristo no. Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra, Cristo permanece para siempre. Eso le estaba entonces aquí empezando a revelar también, no solamente a Cristo, sino que también la iglesia. Entonces, para que nosotros también, hermanos, podamos conocer la iglesia, conocer el cuerpo de Cristo, necesitamos tener primero una revelación de Cristo. Y Cristo nos va a revelar la iglesia, nos va a mostrar la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia son todos nosotros, los que hemos salido del mundo, los que hemos salido de un sistema religioso, los que hemos salido de las tinieblas y hemos sido trasladados ahora a otra posición, a Cristo. Pero todavía es cierto que estamos tú y yo, con nuestras formas de ser, con nuestro carácter, con nuestros recursos propios. Entonces falta algo más aquí. Si quedamos como hasta este texto,
todavía la iglesia podría ser como fundada por personas como tú y yo, débiles y torpes. Pero hay algo más que el Señor le reveló a Pedro y que está en el versículo 24. Antes de esta revelación, Pedro se le acercó al Señor y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no quería que el Señor padeciese, no quería que el Señor muriese en la cruz. Y aquí el Señor le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hermanos, es necesario tomar la cruz para que nuestra humanidad, para que yo, Pedro, vaya a la cruz y para que Cristo, la revelación de Cristo, pueda edificar la iglesia. Si no hemos tomado nuestra cruz, efectivamente van a haber situaciones y que se van a manifestar en medio nuestro. Como se nos compartía hace una semana atrás, es necesario tomar la cruz para que Cristo sea formado, sea visto en nosotros y solamente Él sea el que se manifieste y se exprese. El Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscarse a sí mismo. Entonces, hermanos, este texto del capítulo 16 nos muestra que necesitamos tener una relación, una revelación de Cristo, un conocimiento de Él experimental. Por otro lado, para volver a Pablo, a la historia de Pablo, ¿cierto? Estábamos hablando de Corintios, de que nadie conocemos según la carne, y aun si aún lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quisiera leer dos textos que están en Hechos, uno en Hechos, y Hechos capítulo 9, y en Gálatas. Aquí en Hechos capítulo 9, ¿cierto? Nosotros vemos la conversión de Pablo. Vemos que Pablo hasta hacia acá, estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos, estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo tenía los permisos para poder dar muerte a los cristianos. Y aquí Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Dice capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Después, en el versículo 20 y 21, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces aquí, hermanos, vemos el primer encuentro que tuvo Saulo con el Señor Jesús. Él iba hacia un camino, a Damasco, a dar muerte a los cristianos, pero de repente le aparece una luz, ¿cierto? Y lo dejó ciego, y Pablo cayó al suelo. Por primera vez, un hombre que era fuerte en sí mismo, que tenía todos los recursos, que era el mejor de todos, fue derrotado
y caído al suelo. Y en esta visión que tuvo de Cristo, su vida cambió para siempre. Para siempre, hermanos. Imagínense, todo lo que él logró, todo lo que él era, cuando leímos en Filipenses, ¿cierto? Él todo lo estimó como basura por amor de su Señor. Pero este fue el principio, hermanos, de Saulo. Y con esto quiero terminar con una historia que yo no la conocía mucho y está en Gálatas. Siempre yo pensé como que esta era la gran revelación, el gran conocimiento que tuvo Saulo con el Señor. Es cierto, tuvo algo extraordinario de ver al Señor, pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención, hermanos, en la carta de Gálatas. Voy a leer algunos pasajes. Dice en el versículo 1, Gálatas 1:1, parte diciendo su introducción, Pablo, apóstol, y sale ahí entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Después del versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Se fijan esa pregunta de Pablo? ¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Saulo estaba acostumbrado a tener el favor de los hombres, de los sacerdotes, ¿cierto? Cuando él iba a capturar, me imagino yo, a tantos cristianos, mira lo que hice, logré encontrar una iglesia o un lugar donde habían 10 y los capturé y fueron muertos. Mira, aquí está mi trofeo, ¿cierto? Buscaba el agrado de los hombres, pero aquí él está diciendo, ¿qué busco? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y después en el versículo 11, más os hago saber, y ese saber es un conocimiento experimental que quiere Pablo traspasar a los Gálatas, algo que él vivió. Y aquí empieza él a hablar de su autoridad, ¿cierto? Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo no aprendió el evangelio de Pedro, no aprendió el evangelio de los discípulos. Pablo aprendió el evangelio de Cristo mismo, revelado. Pues yo no lo recibí, el versículo 12, si quieren acompañarme, 1:12 de Gálatas, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, ¿qué dice ahí? Revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación es apocalipsis, es como la misma palabra que nosotros conocemos, ¿cierto?, del Apocalipsis. El primer versículo de Apocalipsis dice revelación de Jesucristo, es la misma palabra que está aquí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Es lo mismo que le estoy diciendo. Él aventajaba a muchos, era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, pero el versículo 15, agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Versículo 16 nuevamente, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Y ahí dice, ¿para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Eso, hermano, yo nunca lo había leído. Pablo fue a Arabia y después volvió a Damasco. ¿Qué pasó en Arabia? Fíjense el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó en Arabia? Si Saulo había recibido una gran revelación de Jesucristo y ya estaba listo para salir a predicar, pero no. Él fue a Arabia, fue al desierto. Fue a un tiempo de retiro, de desaprender lo que él había aprendido, de tener un tiempo de comunión con el Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos, nos dice la Escritura qué es lo que pasó ahí,
dice que después de esto, él subió a Jerusalén, se encontró con Pedro, ¿cierto? También con Jacobo. Este Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. A todo esto, Jacobo, Santiago, ¿cierto? En 1 Corintios, si no me equivoco, cuando se empieza a hablar de que el Señor Jesús, después resucitado, apareció a muchos, dentro de ese listado está Jacobo, está Santiago. Él era el hermano del Señor, estuvo con el Señor, lo vio cara a cara, era su hermano en la carne. Pero ¿qué dice ahí? Dice que él se le apareció. Él conoció a Cristo resucitado. Aleluya. Entonces, en esto, dice después, voy a seguir un poco más adelante. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Entonces, hermanos, Pablo pasó 3 años apartado, en la oscuridad, en el aislamiento, en el desierto, en la sequedad, para tener una comunión, para conocer al Señor. Yo me imagino, hermano, esto no está en la palabra, pero me imagino que ¿cuánto tiempo pudo haber estado conociendo a su Señor? 3 años. Es como el tiempo que el Señor tuvo en la tierra en su ministerio. 3 años estuvo con sus discípulos, ¿cierto? Y le conocieron. Pablo pudo haber dicho, yo no tuve la oportunidad de conocer al Señor cuando Él estuvo en la tierra. Pero en esos 3 años Él conoció a Cristo resucitado, a Cristo glorioso. Qué precioso, hermano. Y ese es lo que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar también. A veces nosotros tenemos temor, hermano, cuando nos sentimos solos. Cuando estamos pasando un tiempo en el desierto o un tiempo en la oscuridad, queremos salir rápidamente de ahí, ¿cierto? Me incomoda estar en esta situación. Yo estaba mejor como estaba antes, estaba en esa comodidad mejor, cuando estaba siempre con actividades, siempre con visitas, estando siempre, pero en un momento ya no tengo eso y me siento extraño. Pero hermanos, los tiempos de soledad, los tiempos de oscuridad, son tiempos que el Señor permite para que nosotros les conozcamos más profundamente. No despreciemos eso, hermanos. El Señor quiere llevarnos al desierto, muchas veces, para que nosotros le conozcamos a Él, para que nosotros desaprendamos lo que hemos aprendido y volvamos nuevamente a Cesarea de Filipo, a ese río cristalino que empieza allí, el río Jordán, donde está el conocimiento puro del Señor, el conocimiento pleno del Señor, sin contaminación, sin religiosidad, sin dogmas, sin programas, donde está Cristo puro. Y volvamos, si todos nosotros volvemos ahí, muchos problemas se nos van a solucionar, porque vamos a encontrar al Cristo resucitado, vamos a encontrar la revelación de la iglesia, vamos a encontrar la revelación de la cruz en nuestra vida, y vamos a poder decir, como Pablo decía en Filipenses, estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo y ser hallado en Él. Eso era lo más importante para Pablo, ser hallado en Cristo. ¿Tú quieres ser hallado en Cristo, hermano? ¿Quieres que cuando el Señor venga te encuentre buscando y velando por Él? Entonces vayamos ahí, vayamos a Cristo, a buscarle en la intimidad, en la profundidad. Vamos a cerrar en un versículo en Salmo, capítulo 25. Aquí hay otro texto que no sé si complementa lo que estoy diciendo o tiene relación, pero encontré un significado de una palabra que me llamó mucho la atención y quería contárselo. Capítulo 25 de Salmo, verso 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este versículo, hermanos, me gustó mucho, porque hay 2 palabras que se juntan. Si se fijan al principio dice comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová. Esta palabra en hebreo es sot,
que significa secreto. Y viene de otra palabra más primaria que es yasad, que significa reflexivamente sentarse junto. Reflexivamente sentarse junto. Poner cimientos, establecer, formar, poner fundamentos, destinar, mandar. Eso significa la comunión íntima. Allí, en lo secreto, es donde Él da a conocer su secreto, su voluntad, su propósito. Dice también Proverbios que su comunión íntima, también está lo mismo, es con los justos. Entonces ahí, hermanos, en el secreto, es donde nosotros tenemos más comunión, más conocimiento de Cristo. Hay un texto y una alabanza también que dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Y ahí dice: me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Hermano, que esa sea nuestra experiencia. David pecó, cayó, pero él buscó el perdón del Señor y él conoció al Señor en lo íntimo. Y él también en el capítulo 26 dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David pudo decirle al Señor con esa propiedad: examíname, Señor. Podemos nosotros en esta mañana, hermanos, decirle al Señor: examíname, examina mis pensamientos. Yo sé que tú me conoces, conoce mis pensamientos. Si el Señor conociera mis pensamientos, hermanos, de la semana, yo quedaría desnudado, avergonzado delante del Señor. No podría decir lo que dice David acá. No podría. Por eso yo necesito igual purificarme más y más, conocerle más y más. Y en la medida que le voy conociendo más y más, la cruz va operando más y más en mí. Y esos pensamientos que yo tenía antes, ya no los voy a tener, porque Cristo va a ser el pensamiento en mi levantar y en mi despertar. Que nosotros podamos decir: nosotros tenemos, hermanos, la mente de Cristo. Que su palabra está tan impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, que no doy lugar al pecado, a la tentación. Pero podemos decirle: Señor, tú me conoces. Tú sabes que he fallado, tú sabes que he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno, pero tú me conoces. Y qué bueno que tú me conozcas, porque tienes compasión de mí, tienes misericordia de mí. A pesar de lo que soy, tú quieres seguir formando tu Hijo en mí. A pesar de que soy débil, que tengo fracaso, que no sé cómo hacerlo, tú me estás diciendo que vuelva a la fuente, que vuelva a comenzar, que vuelva a buscar una revelación más pura de ti. Ayúdame, Señor. ¿Podemos tener esta oración, hermanos, para cerrar esta mañana? Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque tú nos conoces. Tú nos conociste de antes de la fundación del mundo. Señor, tú buscaste a un pueblo que sabías que te iba a negar, que sabías que te iba a dejar muchas veces, que te iba a fallar muchas veces, pero tú no desististe. Tú estás formando a tu Hijo en nosotros. Tú estás buscando una iglesia gloriosa y somos agradecidos de ser parte de tu propósito. Señor, queremos conocerte más. Queremos estimar todas las cosas como pérdida por amor a ti, por el conocimiento tuyo. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para conocerte un poco más, Señor. No queremos conformarnos con lo que tenemos. No queremos creer que ya lo hemos alcanzado todo. Señor, queremos conocerte más. Ayúdanos, Señor. Llévanos al desierto para conocerte.
Llévanos, Señor, al monte, Señor, para beber tu agua pura, para conocerte más. Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos por lo que tú eres para nosotros. Amén.